Buen día. En este documental se dará a conocer acerca de los efectos negativos de las heladas en la agricultura en el distrito de Huacha. Se ha tomado en cuenta a los expertos, tomadores de decisiones, agricultores y pobladores. Uno de los problemas que afronta el Perú es la gran demanda alimenticia existente, problema que se ve agravado por la escasez de suelos con aptitud agrícola, heterogeneidad fisiográfica, falta de tecnología, riesgos naturales y climáticos, que limitan el crecimiento y desarrollo de los cultivos y reducen así su rendimiento. Entre los elementos del clima vinculados con los riesgos climáticos se encuentran las temperaturas extremas, y entre ellas la helada. La helada es uno de los factores meteorológicos que, dependiendo de su intensidad, duración y la fase fenológica que se encuentra el cultivo, puede provocar graves daños a la agricultura. Por eso, es de suma importancia conocer el régimen de las heladas durante el año y sus características macrometeorológicas, micrometeorológicas y agroclimáticas, para poder así prever la posibilidad de ocurrencia, alertar y adecuar los métodos de defensa. Desde el punto de vista meteorológico, se produce una helada cuando la temperatura del ambiente desciende a los 0 grados centígrados o menos, observación que usualmente se hace con el termómetro. En cambio, un enfoque agrometeorológico define así a la helada como un descenso de la temperatura ambiente a niveles críticos de los cultivos y que mata así a los tejidos vegetales. Esta definición implica dos condiciones: las meteorológicas, biológicas o la tolerancia propia del cultivo o la variedad, etapa, desarrollo, condiciones fisiológicas y sanitarias. En este caso hemos cogido dos tipos de cultivos, que es el maíz y la papa, y así analizar los efectos negativos que ha sido producido por la helada. Buenos días. Nos encontramos con el ingeniero Francisco Flores, que es el encargado del área de estadística agropecuaria, especialista en agrometeorología de la Dirección Regional de Agricultura de Junín. ¿La helada se considera como un evento extremo? La helada es un evento, un fenómeno adverso en la producción agropecuaria. Mayormente con mayor incidencia en la agricultura. Generalmente las heladas son de dos tipos: agronómica y meteorológica. La helada agronómica generalmente se presenta afectando los umbrales térmicos límites de cada producto o de cada cultivo. Y las heladas meteorológicas se presentan con las temperaturas extremas, cuando las temperaturas extremas bajan del nivel de cero. Se producen las heladas meteorológicas. Ahora, a nivel del Valle de Mantaro, generalmente las heladas extremas por bajo cero se presentan mayormente en los periodos de estiaje, llámese a partir del mes de mayo, junio, julio, y a veces se prolonga hasta agosto. Y las heladas agronómicas se presentan fuera de ese periodo. Excepcionalmente se producen heladas meteorológicas en algunos meses del año. Generalmente coinciden con el movimiento, ¿no?, de los vientos, y generalmente también con los movimientos de los vientos o los contrafuertes de los océanos Atlántico y Pacífico, que por efecto convectivo generalmente inciden en los valles interandinos, en este caso en el Valle del Mantaro. ¿En qué fase de crecimiento de las plantas se va a dar más efectos negativos por las heladas? Todo evento extremo incide generalmente en dos periodos, al menos en lo que nosotros hemos estudiado.
Las fases primarias, que son las fases o el crecimiento primario de cada cultivo, de cada producto, en sus primeros estadios, se puede decir, ¿no? De germinación, primer crecimiento vegetativo, hasta cuando la planta se alcanza 30, 40 centímetros. Ahí es una de las fases donde mayor se sufre cuando hay un evento extremo. La otra fase es cuando generalmente las plantas están en proceso de formación de frutos o formación de flores. Por ejemplo, si la helada me cae en plena floración del maíz, que es parachoco, que es panojamiento o ahijamiento, prácticamente me estaría afectando o me estaría limitando la producción de granos de maíz. En el caso de papa o otros cultivos, por ejemplo, una helada en fase de floración, me estaría incidiendo en la formación de tubérculos, porque la floración es un indicador de que la planta de papa está tuberizando bien bajo la tierra. En el caso de las heladas muy extremas, bajo cero, generalmente te están afectando los pastos, las praderas en las zonas alpinas, donde mayormente el forraje es la fuente alimenticia de la parte pecuaria o la parte ganadera. Realmente las siembras en la sierra se inician en el mes de agosto de este año y culminan en el siguiente año, en el mes de julio. Lo que no es igual en cuanto a las cosechas. Las cosechas se hacen dentro de un año calendario. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo siembro entre julio y diciembre de este año lo voy a cosechar en enero y julio del próximo año, y así sucesivamente. Lo que he sembrado de enero a julio del siguiente año lo voy a cosechar en agosto hasta diciembre del siguiente año. En esas condiciones los eventos extremos, como en este caso las heladas, mayormente afectan con mayor incidencia en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Hay heladas que se presentan en forma inusual o atípica, y en otras son heladas ya consuetudinarias o típicas, ¿no? Esas heladas, generalmente las típicas, se presentan pues en diciembre, en enero y en febrero o marzo, que son conocidos, tienen sus nombres específicos. Por ejemplo, las heladas que se producen en el mes de diciembre son heladas del Niño. ¿Por qué? Porque son próximos a la Navidad. Las heladas de enero generalmente son heladas que coinciden con las festividades de San Sebastián, de San Damián, entonces le dicen las heladas de San Sebastián. Y en el mes de febrero le dicen las heladas de la Candelaria o las heladas de las comadres y compadres. Entonces esas heladas son las más temidas. Inusualmente se están produciendo ahora heladas y otros eventos adversos, es porque se tiene una modificación de todo nuestro clima por efectos climáticos, ¿no? Por el comportamiento del cambio climático. Entonces tenemos que adaptarnos. Ustedes se habrán dado cuenta que ya el calendario de siembras típico que teníamos ya se está modificando, se está moviendo. Antes sembrábamos algunos cultivos puntualmente, ahora no sabemos cuándo sembrar. Inclusive ahorita se sigue sembrando maíz cuando ya no se debe sembrar. ¿Por qué? Porque las condiciones te están favoreciendo. Recién se están presentando las lluvias. Las heladas meteorológicas, inclusive las heladas con temperaturas todavía de 1 o 2 sobre cero, generaban acá a nivel del Valle del Mantaro el congelamiento de las aguas, el congelamiento de los cursos de agua. El agua se hacía hielo, se hacía escarcha, y eso eran eventos que hasta ahorita no se repiten. No se repiten, ¿por qué? Porque ahorita el calentamiento global hace que inmediatamente la Tierra refracte su calor y desaparezca el proceso de congelamiento. Pero esa misma respuesta hace que las heladas sean más letales para las plantas.
Ese cambio brusco de temperatura, tanto del suelo como del ambiente, chocan y matan las plantas en crecimiento. De acuerdo a los registros meteorológicos, las heladas que han afectado más grandemente a la agricultura del valle se han dado entre el 2007 y el 2008. ¿Ya? El 2007 al 2008, donde mayormente casi se ha perdido todos los cultivos. Extremadamente al 100% no, siempre se ha cosechado algo, pero sí se ha bajado la producción significativamente. ¿De qué productos estaríamos hablando? Mayormente se ha perdido maíz y papa, ¿no? Que son los cultivos que sustentan una canasta básica y más que nada es cultivos transitorios que son de un periodo, ¿no? De una campaña. Se pasó la campaña y ya no puedes sembrar otra vez papa, ¿no? Los riegos nocturnos generalmente se contrarresta regando las plantas en las noches. Eso es una práctica también que siempre se hace. Entonces se recomienda hacerle los riegos, abonos, ayudarles con abonos foliares en algunos casos y también aprovechar de hacer las fumigaciones contra plagas y enfermedades que justamente a veces aprovechan estos momentos de incidencia negativa para también aparecer e incrementar la incidencia de un daño. Buenos días, estamos en Cenami con el ingeniero Otto y le vamos a preguntar acerca de qué son las heladas y todo respecto a las heladas. La primera pregunta sería, ¿qué son las heladas hablando técnicamente? Las heladas son descensos de temperaturas que se dan durante la noche. O sea, le explico. Durante el día se recibe energía que es solar. La energía solar calienta el ambiente, calienta la atmósfera y calienta todo. Entonces, durante el día se da la temperatura máxima, o sea, la más alta, ¿no? Durante las 24 horas. Y esto ya va disminuyendo a partir de las 3, 4 de la tarde, en donde ya se oculta el sol. En el momento que ya no tenemos sol, empiezan a solamente descender la temperatura. ¿Esto a causa de qué? De que no hay cobertura, a veces nubosa. Entonces toda la energía se disipa. Se disipa tanto que llega a ser ya negativo, o sea, baja los 0 grados Celsius. ¿Entienden? Es allí cuando ya se conoce como nombre de helada. Helada agronómica. Eso es cuando desciende la temperatura, digamos, y esa temperatura mínima le provoca daños a los cultivos. Entonces, de acuerdo al tipo de cultivo, se llama una helada agronómica de repente a 5 grados, a 3 grados, a 1 grado, no sé. Eso depende del tipo de cultivo. Es una helada agronómica. Pero una helada meteorológica es cuando disminuye de 0 grados Celsius. Es decir, cuando es negativo. Buenos días, nos encontramos hoy en la Agencia Agraria de Chupaca y nos encontramos con el ingeniero Darío Rojas. Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, nosotros nos encontramos acá porque quisiéramos saber acerca cómo las heladas afectan más que nada a la zona de Huacha. ¿Qué tipo de cultivos se presenta acá en la provincia de Chupaca? Pero aquí también si nos podría hablar de los cultivos que presentan en Huacha. Amigos, buenos días. Soy de la Universidad Continental Medicina Aplicada de Ingeniería Ambiental. Bienvenidos. Bueno, esta es una oficina que pertenece a la Dirección Regional de Agricultura. Me comentaban de Huachac. Huachac está ubicado acá aproximadamente unos 10 kilómetros de la provincia de Chupaca. ¿No? Entonces pertenece a la provincia de Chupaca. Y al igual que en el distrito de Huachac, los cultivos son similares en Huachac, como es el Chupaca, agua, piscos, choncos bajos, caca chico, flor de diciembre, o al frente, ¿no? Por la margen izquierda, digamos, lo que es Huancana, Ucraqui, Zapallanca, Cará. ¿En qué medida afectan las heladas? Las heladas afectan podemos decir, en gran proporción a todos los cultivos. A Dios gracias que hasta el momento no ha caído fuertes heladas, porque si cae una fuerte helada, por decir ahora estamos en noviembre, diciembre, en enero
o fines de diciembre ya los cultivos están en pleno aporte, ya están en un cultivo de unos 30, 50 centímetros, o el maíz en plena floración. Que caiga una helada, el maíz básicamente ya se da por perdido, porque prácticamente como la baja de las temperaturas se valora la inflorescencia, ¿no? Entonces esa planta de maíz prácticamente ya no logra desarrollarse, ya no da choclo, no da nada. Igual la papa, ¿no? Todos los cultivos son efectos a las heladas. Básicamente ahora esperemos que eso no suceda por todo el fenómeno del Niño. Los agricultores se encuentran muy preocupados, porque últimamente viene cayendo a veces granizadas, ¿no? La granizada que cae pues, sin avisar a nadie, de forma inesperada, ¿no? Y la helada igual. ¿No? Ahora cuando tenemos cielos despejados, estamos muy preocupados por las heladas, por lo que generalmente la caída de las heladas, y si en las tardes corre un viento, a partir de las 5, 6 hasta las 8 de la noche, es un 100% que va a haber. No hay ninguna duda. Entonces lo que nosotros recomendamos a los productores también es de que ellos, si hay un ventarrón en las tardes y el cielo está despejado, tienen que hacer las humaredas, tienen que quemarlo, ¿no? De tal forma que en forma mancomunada, si es que hay bastante humareda, se ahuyenta la helada un poco, ¿no? Porque si no se hace eso, al día siguiente cae fuerte la helada, ¿no? Entonces los productores pierden buena cantidad de dinero porque ellos invierten, y muchos de ellos incluso trabajan con ciertas entidades crediticias, ¿no? Con financieras o bancos, y que una helada lo quema su cultivo, ¿no? Su costo de producción, ¿no? Entonces pierde la inversión que ha efectuado desde la siembra hasta la propia invertido bien, ¿no? En los diferentes cultivos, entonces pierde. Entonces básicamente los agricultores se sienten muy preocupados por este fenómeno del Niño. Esperamos que no caiga pues, muchas heladas, pero como ves estos días está medio despejado. Entonces eso es lo que podría decir. La helada es un factor que afecta bastante a los agricultores de toda zona, de todo el valle. Buenos días, siendo las 11 de la mañana, estamos aquí con el representante o la persona que da la explicación aquí en Guayao de todo lo que ocurre. El señor se llama Laurencio Quistela y Orihuela. Ya, señor, nos gustaría que usted nos dé una breve explicación acerca de las heladas que ha ocurrido la semana pasada y la afectación en la agricultura que ha tenido aquí en el lugar de Guayao. Ya, muy bien. Como ustedes saben, que por falta de nubosidad, el infinito se pone descubierto. Y en esos casos hay que pensar en heladas. Y justamente en la semana pasada cayó pues una helada, con una temperatura mínima de 0,5 positivo. Ya en esos casos afecta al maíz, ahí ustedes lo ven, el maíz, cómo así va a afectar a la soja. Y otros productos son un poco más frescos, ¿no? Que no son más vulnerables. Ese es acá, cerca de la estación de Guayao, pero hay zonas más vulnerables, posiblemente ahí ha bajado la temperatura más, ¿no? Digamos en 0,0, por decir, quizá más. Ahí sí afecta más ya a todas las plantas, ¿no? Esa es la urgencia de las heladas. ¿Con qué frecuencia se está dando esto en Guayao? ¿Es cada cuánto tiempo se Bien, está diciendo? generalmente las heladas es en los meses secos, ¿no es cierto? Meses secos de abril a septiembre, o sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿no es cierto? En esos meses generalmente, siempre, cada mañana hay heladas. ¿Por qué? Porque tenemos un cielo descubierto, no hay luz. O sea que estamos en la estación de otoño e invierno, ¿no es cierto? Exacto. Ya, pero se comporta de diferente forma en la costa. En la sierra, ese es el otoño que recibimos, ese es el invierno que recibimos nosotros. Sin nubosidad, sin precipitaciones, pero con temperaturas bajas. ¿Cuándo es vulnerable? Cuando el maíz, por ejemplo, está en hoja o en floración. Ahí sí. Haré una pregunta. Las condiciones de tiempo que cuando ocurre una helada, por ejemplo, ¿cuánto es la humedad, cuánto es la temperatura? Bueno, por tiempo entendemos que las ocurrencias atmosféricas es una zona pequeña, ¿ya? Pero el clima es más amplio.
por dijimos en una región, 2 regiones. Pues, ¿sí? Entonces, cuando uno nota que no hay nubosidad, ahí hay que pensar en helada ya. ¿Por qué? Porque no hay la cobertura que va a proteger hacia el suelo. ¿Ya? Ese es uno. Después, en cuestión de viento, el viento es contralicios, siempre para que ocurra una helada. ¿Eso qué quiere decir? Va a soplar del oeste, suroeste o noroeste. Siempre de él, para que ocurrencia de una helada. Y para considerar que hay helada, ¿cuánto es la temperatura? Mira, la temperatura prácticamente del día casi no es considerable, solamente la humedad del aire. La humedad del aire sí es bastante baja, puede ser 15% a 20%. Cuando haga esas condiciones de humedad del aire, de todas maneras sí. ¿Y eso se puede dar solo en qué momento? Ya, ¿En la tarde? Nada. A las 9 horas ya se le dice. ¿De las 19 hasta qué hora? No, pero ya a las 19 ya sabes si va a haber una helada. Entonces se puede predecir. Sí. Bien, con eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, siendo las 4:10 del día domingo, hemos venido aquí en la población de Guayao. Estamos con el señor Rolando Calderón Platea. Yo soy Araceli Palacín. Le voy a hacer a continuación algunas preguntas acerca del tema de heladas, que es nuestro proyecto de investigación. Señor Rolando, ¿usted qué tipo de cultivo siembra aquí en Guayao? Yo en personal siembro maíz, arvejas, papa, ¿qué otro producto más tenemos? Zanahoria. Ya. Y de todos esos cultivos que usted hace, ¿cuál es el que mayor le trae beneficios económicos a su hogar? Por igual. Todo por igual. Sí, por igual. ¿En qué fechas normalmente usted hace cada sembrío? Acá sembramos 2 campañas por año. 2 campañas. 2 campañas por año. O sea, la campaña chica lo conocemos nosotros a partir de febrero o marzo. Ya. Entonces la siembra grande se conoce a partir de septiembre. En septiembre. ¿O a qué otros productos está afectando la helada? Legalmente, en primer lugar, el granizo, lo que este año nos ha afectado demasiado. Ya. El granizo, aparte de esto en la helada, y prácticamente esta vez ya hemos perdido prácticamente toda la campaña. Como ha caído granizo en floración, ya no hay producto ya. ¿De todas las siembras? De todas las siembras. Todas las siembras prácticamente nos ha arruinado. ¿Y usted sabe cómo más o menos anticipar? Tenemos el tiempo de que cuando ya está despejado durante la noche, es lo que cae el hielo. Ya. Está despejado el tiempo. Ajá. Cuando no hay nubes en el Cuando cielo. no hay nubes en el cielo, totalmente despejado. Entonces, para poder ahuyentar de repente las heladas, se tiene que quemar cualquier tipo de paja o llanta, algo, ¿no? Cosa de que la humareda ahuyente. O de repente los cohetes, también es bueno. Igual para el granizo también, el cohete. El cohete. Sí, anticipamos a partir de mediodía cuando está haciendo calor. Aquí en Guayao, ¿cuándo fue la última vez que hubo así una pérdida total de los sembríos? La semana pasada. La semana pasada nomás. La semana pasada nomás recién cayó el granizo. El granizo. Sí, muy fuerte. ¿Qué mediaciones le da a su siembra perdida? ¿Ya es totalmente perdida o tal vez va a crecer como chala? ¿Qué otro fin le puede dar a sus... Recupero casi difícil ya, porque una vez que maltrata el granizo ya no se puede recuperar. A lo más el 30% tal vez se puede cosechar. Se puede cosechar, pero ya pues es prácticamente pérdida. Perdida, ¿no? Sí, pérdida ya no se recupera tan igual. Ah, ya, señor. Aquí en el centro poblado de Guayao con el señor 18 de la tarde, preguntarle acerca de cómo ha sido afectados sus sombríos por la helada. Usted, señor Celestino, ¿qué tipos de cultivo ha sembrado en esta temporada? Entre maíz, papa, zanahoria y cebada.
Ya. El maíz, ¿qué temporada se ha hecho su siembra y qué temporada se ha hecho su cosecha? Claro. Se hace en el mes de julio para cosechar en diciembre. Diciembre. Entre sus productos que usted ha sembrado, ¿cuál de estos considera usted más importante? O sea, que le traigan más ganancias. La papa y la zanahoria. Papa y la zanahoria. También el maíz, porque de acuerdo a la cosecha, si el tiempo ha ido bien, nos ha acompañado, tenemos una cosecha perfecta. Pero si a veces nos castiga la granizada, el verano, aquí se defiende el verano con los riegos. Tenemos bastante agua, pero hay que trabajar las 24 horas para tener buena cosecha. ¿Y usted cómo observa que va a caer una helada? De acuerdo al tiempo, el sol, por ejemplo, se profundiza más fuerte a partir de las 10 de la mañana hasta las 2, 3. Entonces cambia bruscamente la temperatura y ¡pum!, cae la granizada. Entonces para eso tenemos que combatir con los cohetes que compramos de Huancayo para gestionar el espacio. Y así la naturaleza parece que hay una capa en la altura, por los cielos, se rompe, se quiebra y ya no cae granizo. Pero si te descuidas con los cohetes, nos gana. Es así de que esta vez nos ha castigado fuerte. Y ya le puedo decir que se ha perdido un 80% de nuestra siembra. ¿Y cómo ve usted que la helada ha afectado a sus sembríos? Por ejemplo, al maíz, ¿cuál es lo característico que lo hace que ha sido afectado por la helada? Bueno, en esta zona de Guayao no cae mucha helada. ¿Por qué? Las brisas del río Punas nos llevan a los pueblos vecinos y esta zona no cae helada. Pero más al fondo sí cae bastante porque se acentúa el frío. Las temperaturas bajan y queman las hojas de todas las plantaciones. ¿Y de la papa, cómo es la reacción? La papa también igual, del mismo modo. ¿Usted cómo podría disminuir los efectos que da la helada a sus sembríos? ¿Cómo le da su tratamiento? ¿Cómo puede remediar a sus sembríos? Viaje para que recupere. Al único, y después tarda la producción, pues se debía sacar en un tiempo determinado, ya no se puede sacar porque recién recuperan las energías y empieza a desarrollar nuevamente las matas y se cosecha. ¿Considera que las heladas están ocasionando pérdidas millonarias en todo el sector de agrícola? Sí. Mayormente en los pueblos vecinos, ahí se nota más fuerte que en Guayao. Guayao tiene un privilegio de que no le cae casi nunca la helada. Buenas tardes, estamos en la población de Guayao con el señor Daniel Ortiz. Justo aquí pasando, le hemos encontrado en su pequeña chacrita y le vamos a hacer algunas preguntas acerca de la helada. Señor Daniel, ¿usted qué tipo de cultivo siembra en su terreno? Maíz, habas y papas. ¿Y cuál de todos estos productos es lo que le genera más economía? El maíz, porque la papa para producir cuesta mucha inversión hay que necesitar. La helada, ¿cómo usted verifica que va a caer una helada aquí en Guayao? Por el tiempo, cuando ya la noche se despeja, empieza a correr vientecito suave. Sí, por la noche se despeja el cielo. Pues. Ya. ¿Usted qué hace aquí en la chacra? ¿Qué hace usted para poder evitar tal vez que una helada descienda a su sembrío? Una base de cohetes, hay que hacer reventar. Y ¿cómo usted verifica que ha sido afectada su maíz por la helada o por el granizo? ¿Cómo son las características? La helada ya por la mañana, ya están, las hojas están medio morado, ya están medio casi negras. Y al mediodía ya se está secando ya, con la insolación. Ya los pocos días ya está blanco, pues. En la mañanita está medio negro las hojas. ¿Se despinta? Sí. ¿Se quema? Sí, se quema con el Aquí en Guayao, ¿en qué consiste el tiempo de sembrío y cuánto le dura el sembrío? 6 meses, dos campañas. Campaña grande, de marzo,
en un terreno de sembrío de maíz, aquí con mi compañera Diana. Ya está por atardecer, son las 5:30 de la tarde aproximadamente, y nos hemos acercado aquí para verificar más amenamente y más de cerca todas las afectaciones del nevado en la siembra de maíz. Y sí, estamos viendo los efectos negativos que se ha dado. Como se sabe que el maíz a una temperatura bajo los 3 grados ya está siendo afectada, y una manera de observarse es el quemado de sus hojas. Las hojas del maíz que han sido quemadas por las heladas que se ha dado el 3 de noviembre. No hemos venido a hacer la verificación, que ha sido el día que hemos tenido la visita aquí al Instituto Geofísico. Esto tenía una coloración media oscura amarilla, que estaba en proceso del secado de la helada, o sea que ya había sido afectada las hojas del maíz. Bueno, damos por finalizado nuestras entrevistas, la visita a campo, con buen éxito.